Bien jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días. Te habla tu profesor de historia, Juan Carlos Huancahuire. Bien, entonces te invito a hacer conmigo un recorrido por la historia de la humanidad, por la historia del Perú. Vamos a conocer lugares importantes, hechos impresionantes que quizás no has conocido o nadie te ha dicho. Pues bien, para eso es este curso de historia. ¿Empezamos? Bien, nuestro primer tema entonces es justamente la historia. Vamos a aclarar conceptos. ¿Qué es la historia? ¿Para qué sirve? ¿Sí? ¿Qué nos importa saber el pasado? Total, ¿qué pasó, verdad? Bien, vamos a ver. La historia entonces, como concepto, es una ciencia social. ¿Sí? Una ciencia ya que busca la verdad de los acontecimientos que ha realizado el hombre, ¿listo? A lo largo de la humanidad. Posteriormente, si es una ciencia, va a buscar la verdad a través de un método, y ese método es digno de hacerse con un análisis objetivo. ¿Listo? Entonces, eso es la historia. Pero ¿para qué me importa conocer la historia? En el presente tenemos muchas preguntas, ¿no? ¿Por qué somos como somos? ¿Dónde encontramos esas respuestas? Estudiando, analizando en forma objetiva, ¿qué cosa? El pasado. ¿Sí? Para tener o planificar un futuro mejor, visualizar un futuro mejor, ¿cierto? El que no conoce su historia o el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla, se dice. ¿Ya? Entonces es importante conocer nuestra historia para evitar, dice, volver a cometer los errores del pasado. Y otra cosa muy importante que tiene la historia, jóvenes, es que nos da identidad, ¿sí? Pertenencia hacia un grupo por razones de idioma, religión, raza, ¿sí? Costumbres, etcétera, etcétera. Entonces la historia es una ciencia social, ¿listo? Que estudia los hechos, ¿sí? Que ha realizado el hombre. Sin el hombre no hay historia. Bien, luego nos da identidad, como te he dicho, ¿sí? Nos permite conocer nuestro pasado, saber quiénes somos. Siguiente, vamos a ver las formas de estudio de la historia. ¿Cómo es que se analiza esta historia en forma objetiva? Pues bien, hay de dos formas. La forma diacrónica o la diacronía. ¿Qué significa eso? Significa que, recuerda, la historia estudia los hechos. Pues bien, vamos a estudiar hechos en una sucesión, ¿ya? De acontecimientos, en la línea del tiempo, ¿sí? Una sucesión de acontecimientos. Eso es la diacronía. Por ejemplo, aquí tenemos la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? Se forma el reino visigodo en Toledo. Después en España invaden los musulmanes en el 711, se formará el 750 el reino de Asturias, ¿sí? Se iniciará una guerra de reconquista, votar a los musulmanes, ¿no? Luego los musulmanes crearán el califato de los omeyas, por ejemplo, ¿listo? Entonces continuaremos se constituirá la corona de Aragón, luego se unen los reinos de Castilla, ¿ya? Y se expulsará, o bueno, después vendrá la peste negra, ¿no? Y viene el descubrimiento de América finalmente con los reyes católicos. Pues bien, eso estudia la diacronía, una sucesión de acontecimientos, nos permite tener las causas y las consecuencias de los hechos. La segunda forma de estudio o de análisis de la historia es la sincronía. Esta sincronía, ¿qué significa, profito? Pues bien, mira, estudia los acontecimientos en un momento determinado de la historia, ¿ya? Nos permite conocerlos y nos permite hacer comparaciones con otros eventos que ocurrían en otras partes del mundo o en otro lugar geográfico. Por ejemplo, si uno habla del descubrimiento de la domesticación de plantas y animales, sobre todo en plantas, por ejemplo, vamos a tener por acá, ¿sí? En Perú, cómo era la domesticación de plantas hace 8.000 años o 7.000 años antes de Cristo. Podemos compararlo con lo que pasaba en otras partes del mundo, como por ejemplo puede ser en, en ¿cómo se llama? En el Asia, o en África, o en Europa. ¿Sí? Entonces, repito, la sincronía nos permite estudiar en un momento determinado, ¿sí? Y nos permite comparaciones con otras evoluciones en otras partes del mundo o en diversas zonas geográficas. Esa es la forma sincrónica, ¿ya? Obviamente los dos van de la mano, ¿no? La diacronía y la sincronía, dos formas de hacer o de estudiar la historia. Ahora, la historia por sí misma, ¿sí?
no nos dice mucho, necesita de otras ciencias que le ayuden a la historia a conocer mejor los acontecimientos y a poder describirlos mejor. A eso se llaman las ciencias y también disciplinas auxiliares de la historia. Las ciencias auxiliares de la historia, entonces, hay un par de ciencias que vamos a llamarlas los ojos de la historia. ¿Y cuáles son esos ojos de la historia? Pues bien, tenemos la geografía y la cronología. ¿Listo? ¿Y por qué se le llamarán los ojos de la historia? Pues simplemente porque recuerda que ¿qué estudia la historia? Estudia los hechos. Muy bien, y siempre un hecho o un acontecimiento siempre lo marcamos en dos cosas, en el tiempo y en el espacio. Por ejemplo, se murió un presidente, ¿sí? O se inició la guerra mundial. ¿Dónde? Dices, ¿dónde? ¿Ves? Y ese dónde se responde con la geografía, ¿sí? ¿Y cuándo? Y ese cuándo se responde con la cronología. Ubicamos los hechos en el tiempo y en el espacio. Pero recuerda que la cronología también nos sirve para ordenar esos acontecimientos. Nos pueden preguntar, por ejemplo, una sucesión de hechos, ordenarlos. Y si no conocemos, pues no vamos a poder realizarlo. Entonces, por eso se llaman los ojos de la historia, la geografía y la cronología. Hay más. Vamos. Tenemos, por ejemplo, dentro de otras ciencias, la numismática. ¿Qué estudia la numismática? Pues estudia las monedas, los medallones, ¿listo? Pero no solamente su valor económico, sino también nos va a señalar su valor, por ejemplo, podemos ver por aquí el rostro de una persona, unas inscripciones, ¿sí? Todo eso nos da una información. ¿Listo? Todo eso nos da una información. Eso es entonces la numismática. Se ocupa del estudio de las monedas y las medallitas. También tenemos la paleografía. ¿Y qué estudiará la paleografía? Pues la paleografía va a estudiar, como dice su nombre, paleo es antiguo, grafos, escritura. La escritura en documentos antiguos. ¿Listo? Por ejemplo, el acta de fundación de Arequipa. Este es un castellano muy antiguo, no lo vamos a poder comprender mucho, que otras palabras vamos a reconocerlas, pero ahí es donde entra la paleografía, documentos antiguos, escritura en documentos antiguos. Luego tenemos la epigrafía, se relaciona con la paleografía, ¿sí? La epigrafía estudia escritura, no solo eso, sino también inscripciones en material duro, puede ser una pieza de cerámica o terracota, puede ser en una arquitectura, puede ser en una madera, ¿sí? Algo que el hombre ha dejado, sus signos dibujados y impregnados allí. Entonces eso estudia la epigrafía. Entonces no te olvides, numismática, monedas, paleografía, escritura en documentos antiguos, epigrafía, inscripciones en un material duro. ¿Listo? Bien. Luego tenemos por aquí la arqueología. La arqueología, jóvenes, estudia a todas las sociedades, pero a partir de sus restos materiales, las evidencias materiales que han dejado sus huellas, ¿sí? Estos pueblos generalmente pues no tienen escritura, pero hacen historia. ¿Cómo llegamos a recrear su historia? Pues a través de lo que nos han dejado. Puede ser restos de, por ejemplo, cerámica, sus huesos, textilería, su arquitectura, todo lo que haya hecho el ser humano. Por ejemplo, así se recrea la historia de la cultura chavín, de la cultura paracas, ¿no? de las culturas que no tuvieron escritura. Nos acercamos a través de su cerámica, sus dibujos, en fin, su cosmovisión. Eso es la arqueología. Luego tenemos la paleontología. Paleo significa antiguo, onto, ser, logos, estudio, estudio del ser antiguo. Pues bien, estudia entonces los fósiles, fósiles de animales y de vegetales. En la imagen podemos tener aquí un trilobite, ¿sí? ¿Por qué se llama trilobite? Obviamente tiene 1, 2, 3 lóbulos, ¿sí? Un trilobite tiene más de 300, 400 millones de años. ¿Listo? Pues bien, eso es la paleontología. Luego tenemos la antropología. La antropología estudia al hombre, ¿sí? De una forma completa, como un ser biológico, como un ser social y cultural. Como un ser biológico, estudia su origen, estudia la evolución, la adaptación del hombre a su entorno geográfico.
¿sí? Estudia las características anatómicas, como puedes ver, ¿sí? La forma de sus dientes, su cráneo, ¿sí? En fin, todo eso. Y obviamente esos conocimientos se aplican a criminalística hoy día, forense, ¿no? La antropología físico-forense, ¿ya? Entonces, eso es lo que es por la parte biológica. Y por la parte sociocultural, el hombre vive en sociedad, no es un ser solitario, vivimos en grupo. Y como grupo, pues, creamos cosas, cultura, ¿sí? Narraciones orales, tradiciones, costumbres, el aspecto religioso, el idioma, ¿no? Las lenguas, todo eso es parte de la antropología sociocultural. Entonces, no te olvides, la arqueología estudia ¿qué cosa? Restos materiales. Paleontología, los fósiles de animales y vegetales. Antropología, que estudia al hombre como un ser biológico sociocultural. ¿Listo? Profe, ¿y quién estudia entonces el fósil de los humanos? El paleoantropólogo, que será una especialidad de la antropología. ¿Listo? Sigamos. Aquí vamos a poner la heráldica. ¿Qué es la heráldica, jóvenes? La heráldica pues estudia los escudos, los blasones, ¿sí? A través de ello también nos cuentan una historia. Por ejemplo, aquí podemos observar, ¿sí? El escudo del reino de España. Y aquí tenemos la gran corona que simboliza pues la unión de los antiguos reinos. España estaba constituida por lo siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos un castillo, el reino de Castilla. Este escudo es del reino de León, el reino de Navarra y el reino de Aragón, los 4 reinos importantes cristianos. Pero recuerda que había uno por expulsar. ¿A quién? Granada. Es el fruto de la Granada, lo que tenemos por acá, representa el reino de Granada, el último reino musulmán. ¿Listo? Esta figura que tenemos por acá, el circulito con 3 dibujitos acá, ¿qué es eso, profe? Eso se llama la flor de lis, simboliza la casa de los Borbón. Recuerda que hay una dinastía de origen francés llamado los Borbón que van a gobernar en España. Ya te contaré cuando hagamos historia del Perú. Luego tenemos un par de pilares a los costados y ahí tenemos, por ejemplo, que 2 coronas encima. Una corona que representa a un rey y a un emperador. Es pues la categoría que tenía España, el imperio español, recuerda, no solamente un reino, sino un imperio. ¿Listo? Y luego tenemos aquí unas representaciones de las olas del mar y 2 letritas tenemos por acá, en una cinta que une las dos columnas, plus ultra. Plus ultra significa más allá. Recuerda que España tiene colonias más allá, ¿listo? Del océano Atlántico. Esas 2 columnas también representan las columnas de Hércules, que simbolizaba el límite del territorio para los griegos. Justamente, supuestamente, Hércules llegó hasta este lugar en sus viajes, en sus aventuras. Había 2 peñones, uno en Gibraltar y otro en Ceuta, África, y eso se llama las columnas de Hércules. Como puedes ver, la heráldica nos cuenta todo eso, ¿ves? La heráldica. Luego tenemos por aquí a otra ciencia que se llama o disciplina llamada la vexilología. ¿Qué estudia la vexilología? Pues simplemente, jovencitos, las banderas, ¿sí? Las banderas, los colores, ¿sí? Porque son pues colores, tiene todo un significado. Vexilología, banderas. Luego tenemos la genealogía, que estudia los genes, ¿sí? Los genes, no, sino los linajes, no confundirse con genética. Entonces, genealogía, estudio de los linajes, nuestros ancestros, nuestros padres, nuestros tatarabuelos, quienes fueron, y así podemos hacer nuestra genealogía, nuestro árbol genealógico. ¿Listo? Muy bien, continuamos entonces. Ahora tenemos la sociología. La sociología estudia las relaciones de las sociedades, ¿sí? Unas a otras, ¿sí? Para desarrollarse. Cómo son estas relaciones dentro de una sociedad, las personas, cómo se desarrollan unos a otros, cómo se relacionan. Eso estudia la sociología, ¿ya? Por ejemplo, el caso de Tía María, ¿no? La relación entre la empresa minera, con el Valle de Tambor, ¿sí? Los habitantes, en fin, ¿no? Son temas dignos de la sociología. Luego tenemos la etnología. Etno viene de raza, ¿no? Etno y etnia. Logos es estudio, es la ciencia que estudia o compara los diferentes pueblos, las razas del mundo, sus costumbres, tradiciones, ¿ya? La economía, que estudia, pues estudia las leyes de la producción, de la distribución, del intercambio, del consumo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar después que pase el coronavirus? ¿La economía va a caer, no va a caer? O eso es entonces lo que estudia la
economía. También hay otras disciplinas o ciencias, como por ejemplo la sigilografía, que va a estudiar los sellos, filatería, estudiar las estampillas, la astronomía, las características de los cuerpos celestes, la geología, que va a estudiar la transformación de la Tierra, lo que se llama pues las eras geológicas, ¿sí? La demografía, que va a estudiar las poblaciones, el aumento, la disminución de las poblaciones, ¿cierto? Y la lingüística también, que estudia el origen, la evolución de las lenguas, de los idiomas. ¿Listo? Muy bien, jovencitos, ha sido un gusto entonces estar con ustedes ahora y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta